Dios los bendiga, que tengan un buen día. Quien les habla, el pastor y presidente del ministerio Casa de Dios, que se encuentra aquí en la ciudad de La Plata, aquí en Argentina. Estamos dando testimonio del Señor hace ya más de 13 años que estamos dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y estamos sujetados, en este caso, a nuestro presidente, que estableció, en este caso, una cuarentena de 14 días. Y entendí que este es el medio por el cual yo les puedo acercar la palabra, en este caso, a todo el ministerio y aún a aquellos que también tengan la oportunidad de oírlo o al menos verlo. No podemos escapar de la realidad que dentro de esta humilde reflexión debemos hablar de esta epidemia, como también pandemia que está golpeando a todas las naciones. Hoy nos encontramos con un montón de personas afectadas, al punto de defunción en masa. Hay una gran cantidad de personas en todo el mundo que se están muriendo por causa de esta epidemia. Pero quiero decirles, y vengo a decirles, que todavía hay un mensaje de esperanza. Y el mensaje de esperanza es que Cristo todavía vive y que Dios todavía tiene misericordia de la creación y tiene aún también misericordia de su iglesia. El coronavirus no es algo que nosotros conocimos hoy. El coronavirus ya se declaró por allá, por la década del 60. Este virus afectaba el sistema respiratorio, en especial en los niños, y traía mucosidad y en muchos casos fiebres muy importantes, más avanzadas, pero en el 2002 se manifiesta con el nombre de SARS-CoV. Este virus afectó a China con la suma de 700 muertos y en este caso afectando a 37 países con una gripe tremenda que tenía este nombre SARS-CoV. En el año 2012 afecta a Arabia Saudita con el nombre de MERS-CoV, un virus que ha salido, en este caso, del camello, trayendo así la defunción de 800 personas, también afectadas en varios países. Hoy, en la actualidad, el coronavirus, con el nombre de COVID-19, está afectando a diferentes clases de países y se está llevando a cientos de miles de personas. Es para alarmarse, no es cuestión de suponer, no es cuestión de, en este caso puede ser, sino que esta es una realidad que está aconteciendo en diferentes clases del mundo. Pero la pregunta sería, ¿y qué pasa con la iglesia del Señor Jesucristo? Nadie puede decir que no vamos a tener miedo, porque la Biblia te habla 365 veces del miedo. Es como si Dios te dijera cada día del año, no temas. Pero es necesario entender de que humanamente somos barros y vamos a tener miedo. Pero también la iglesia del Señor Jesucristo debe y tiene que tener confianza en Dios. Lo primero que debemos saber y hacer en este caso en nuestros corazones es como cincel de hierro aplicar este versículo a nuestras vidas para tener paz en nuestros corazones. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Roma, en el capítulo 14, en el versículo 8 de la carta a los romanos, él dice lo siguiente: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Cada uno de nosotros debe entender que nuestro Señor Jesucristo nos compró por precio de sangre. Jesucristo nos compró por precio de sangre. La iglesia del Señor Jesucristo le pertenece a Él. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice lo siguiente: por tanto, mirad vosotros por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
Nosotros tenemos que entender que Dios estableció hombres y mujeres para apacentar su iglesia, pero Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Él es el que vela, el pastor que mayor vela por cada uno de sus hijos, por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venían los discípulos, Jesús le pregunta quién decían los hombres que Él era. Y algunos decían algún nombre que otro entre los profetas del Antiguo Testamento. Pero Jesús le pregunta a sus discípulos y le dice: ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Y miren qué belleza y qué promesa, que no nos da un profeta, que no nos da un mensaje, sino la misma persona de Jesucristo, diciéndonos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros le pertenecemos al Señor y somos parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, debemos entender que Dios como Padre se compadece de nosotros y tiene misericordia de nosotros y tiene cuidado de cada uno de nosotros. El Salmo 103, versículo 3 y 14 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios se acuerda que somos frágiles, que nuestra altura es la altura que tenemos y que no podemos agregar a nuestra estatura un codo. Lo que hoy está viviendo la iglesia con este tema del virus proviene del mismo infierno, no proviene de Dios. Esto proviene del mismo infierno. Nosotros tenemos que entender que la razón es que Dios no envió este virus, sino el mismo diablo. Muchos dicen: es un castigo de Dios, esto está pasando porque el Apocalipsis lo dice, y hablamos fuera de un contexto bíblico, de un pensamiento bíblico, de una inspiración por medio del Espíritu Santo, y terminamos delirando y terminamos haciendo de la Biblia algo que no es Biblia, o al menos hacemos decir a la Biblia algo que la Biblia no lo dice. En este caso debemos entender que Dios es un Padre bueno, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. La palabra de Dios, el mismo Jesús confronta en este caso a los padres de su época y les dice lo siguiente en Lucas capítulo 11, versículo 13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si nosotros, los padres, siendo pecadores y muchas veces haciendo las cosas mal, le damos lo mejor a nuestros hijos, cuánto más el Padre de los Espíritus, el Padre de nosotros, los hijos de Dios, no va a tener misericordia y no nos va a dar lo mejor. La Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación. Oiga bien, todo regalo, todo don hermoso, todo don completo, todo lo bueno, todo lo de buen nombre proviene del Padre de las luces. Oiga bien, Dios no envió este virus. Esto proviene del mismo infierno y fue enviado por el mismo Satanás. Dios nos dio lo mejor que hoy tiene la iglesia, que es su Espíritu Santo. Amada iglesia, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Él mismo habita en su iglesia, Él está con nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo, si fuera menos de un milésimo de segundo de nuestras vidas, de la tierra, yo les puedo asegurar que no va a quedar nadie vivo. Todos estaríamos perdidos,
ante esta, en este caso, situación. Pero hoy tenemos al Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo habita en su iglesia. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, somos templo del Espíritu Santo. Pero todavía Él está con nosotros. Quizás sea incómodo para muchos estar en cuarentena. Quizás muchos estén fastidiosos, pero es necesario. Todo cambio produce desestabilidad. Y toda esta situación cambió todo nuestro sistema diario de rutinas. Todo fue cambiado el ámbito laboral, fue cambiado el ámbito social, el ámbito de la familia. Aún culturalmente estamos aprendiendo, en este caso, fundamentos de la higiene que muchos, en este caso, desconocían. Nosotros debemos entender que aún Argentina, en diferentes lugares, está tomando un nuevo hábito, está aprendiendo un nuevo hábito, que es la higiene, en este caso, de las manos, de cómo destornudar, de cómo toser, etc. Y mucha gente, aunque usted no lo crea, culturalmente no lo sabía. Y hoy estamos en un tiempo de cambio y es difícil quedarnos en nuestros hogares. Pareciera como que se torna medio tedioso, pero es necesario. Miren, nosotros no solamente estamos de cuarentena, bíblicamente hubieron personas que también estuvieron de cuarentena en medio del peligro. La Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2 lo siguiente: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Fíjense en qué bendición que David tuvo que huir del peligro porque Saúl lo perseguía y él tuvo que esconderse en una cueva llamada la cueva de Adulán, un lugar todo lleno de piedras donde en las puertas, donde previo a llegar a la entrada de la cueva de Adulán había como libustrina, como si fuera todo una vegetación, y después de esa vegetación había como una especie de campo muy chico, de un espacio de aproximadamente 10 por 10, y estaba la cueva de Adulán, y ahí estuvo David, ahí entró David, y dice que vinieron a él su familia, y él tuvo que estar en esa cueva prácticamente en cuarentena por la persecución de Saúl, pero él no fue en vano su cuarentena, para él no fue en vano, él fue un hombre sabio. Dice que en esta cuestión todos los que estaban adeudados y todos los que tenían amargura de espíritu vinieron a esa cueva porque se enteraron que ahí estaba, en este caso, David. Todo el descarte de la sociedad vino donde estaba David, en esa cueva, cuando él estaba haciendo esa cuarentena por la persecución, en este caso, de Saúl. ¿Y saben qué? Levantó un ejército de 400 hombres, a los cuales le llamó los valientes de David, con sus referentes principales para llevar, en este caso, su ejército adelante. Tenemos que hacer de esta cuarentena, de estar en nuestros hogares, ese lugar para cultivar, en este caso, nuestra comunión con Dios. Ese lugar para cultivar la relación interpersonal con nuestros familiares, que muchos, en la gran mayoría, lo han perdido. Pero no lo han perdido porque quizás tengan una mala intención, sino que lo han perdido por la corriente de este mundo, por el afán de este mundo, por el trabajo, por el querer llegar a poder trabajar un poquito más para adquirir un recurso mayor para, en este caso, el bien de nuestra familia. Pero hoy estamos, en este caso, y el Señor nos llama como a David a la cueva de Adulán. Podemos ver que es necesario muchas veces resguardarnos del mal. Es importante, tiene que ver con ser sabios, con poder entender de que no solamente dio la orden nuestro presidente, aquella persona que está en eminencia, sino también que debemos ser sabios, debemos guardar cuarentena. Sé que es difícil, pero es sabiduría.
nuestro presidente pidió que mantengamos cuarentena de 14 días y debemos respetarla, aunque nos cueste, aunque para muchos sea gravoso. Cuando el pueblo de Dios estaba en la tierra de Egipto, en un lugar llamado Gosén, también tuvieron que estar de cuarentena en Egipto. Dice la palabra de Dios que llovían en este caso las plagas, pero también el pueblo tuvo que estar en cuarentena. Y esto lo vamos a ver ahora más adelante. Todos en algún momento tenemos que escondernos dentro de nuestra casa, debemos quedarnos dentro de nuestros hogares. Esto le pasó también a Abdías en su momento. Dice que en el tiempo del profeta Elías hubo una gran persecución de parte de Jezabel. Jezabel empezó a perseguir a los profetas de Dios. Y dice que cuando Jezabel destruía a los profetas de Dios, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cueva y los sustentó con pan y con agua. Es necesario a veces escondernos dentro de la cueva. Es necesario entender de que hay Abdías que nos aconsejan que nos escondamos. Como hizo el presidente, dijo quédense en sus casas y a muchos les ha enviado un capital económico para que se puedan sostener en esta cuarentena. Es necesario, y hay personas como Abdías, personas que aman en este caso a la iglesia del Señor, que ama a la humanidad, que ama en este caso a su nación. Entonces es necesario a veces tomar conciencia, como les pasó, recién decía a los egipcios, dice que caían las plagas sobre Egipto, pero el pueblo de Dios estaba en una ciudad que se llamaba Gosén. Por ejemplo, cuando vino la plaga de moscas, dice que Dios le dice a Faraón, en este caso, en la palabra de Dios podemos ver que dice, y en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Dios en medio de la tierra. Esto dice la palabra de Dios en el capítulo 8 de Éxodo, el versículo 22. Dice que, y aquel día yo apartaré, dice, la tierra de Gosén, o sea, la pondré en cuarentena, la voy a apartar, la voy a cuidar, en el cual habita mi pueblo. Es necesario que la iglesia hoy habite en los hogares, para que ninguna clase de mosca, dice, haya en ella, para que la plaga no toque al pueblo de Dios. Es necesario, allá en el capítulo 9, en el versículo 23 en adelante, viene la plaga de la muerte de todos los animales de los egipcios. Y dice la palabra de Dios que dijo Dios, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Dios hará separación entre los ganados de Israel y los egipcios, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Al día siguiente Dios hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Fíjense en que Dios guardó a su pueblo en Gosén. Su pueblo estaba guardado, estaba siendo cuidado por Dios, porque Dios todavía sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo su iglesia, sus hijos. También en la plaga en este caso, de las densas tinieblas, dice la palabra de Dios allá en el capítulo 9, ninguno vio a su prójimo en el versículo 23, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Era tremendo, dice que palpaban con sus manos, y dice que palpaban la densa tiniebla que había, podían palparla con sus sentidos. En este caso del tacto, las tinieblas que Dios había enviado en este caso sobre la tierra de Egipto. Pero ¿saben qué? Dice, más a los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Dónde? En sus habitaciones, en sus casas. Hay luz en tu casa, hay poder de Dios en tu casa. Hay ángeles que están en este caso guardando tu morada, porque dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. Dios todavía tiene cuidado de su iglesia. También las plagas del descenso de todos los primogénitos de Egipto. Dice la palabra de Dios, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta las bestias, ni un perro moverá la lengua,
para que sepáis que Dios hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios hace la diferencia con su iglesia, pero debemos estar bajo sujeción. Dios guardó a su pueblo en Gosén, para que me entienda, vulgarmente hablando, dentro del concepto de la cuarentena, los tuvo bajo cuarentena para que ellos se entendieran de que Él todavía les guardaba. Si observamos, Dios tiene cuidado de nosotros, pero debemos quedarnos en el lugar donde debemos estar. Es necesario estar en nuestros hogares y en este caso usar en esa oportunidad para poder acrecentar nuestra comunión con Dios. En el año 1875 se levantó un apóstol de la sanidad llamado John Alexander Dowie. John Alexander Dowie comenzó a pastorear una iglesia en Australia. Él era un joven predicador. Y dice la palabra de Dios que la historia, que se levantó una epidemia muy fuerte en ese año. Y si usted busca, en este caso, en la historia de Australia, podemos encontrarnos con esta epidemia. En este lugar se desató la epidemia de poliomielitis. En este caso, esa enfermedad que afecta a los niños y aún también a los ancianos, dejándolo inmóvil, ya que afecta, en este caso, una de las células importantes de la motriz del cuerpo humano. Y dice que Alexander Dowie estaba orando en su casa, pidiendo a Dios que le dé una respuesta, porque ya había concurrido a 40 funerales de sus miembros, en este caso de esa iglesia donde él pastoreaba. Y él estaba conmovido, él estaba quebrantado, y fue y se postró en su casa, se arrodilló y puso la cabeza sobre el piso y empezó a pedirle a Dios que considere, que le dé una respuesta, que le hable sobre este tema tan particular. Y en ese momento dice que abrió su Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 38, donde dice lo siguiente: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En eso que estaba reflexionando sobre este versículo, dice que vino una luz a su corazón y Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, en este caso por el diablo. Y él por el diablo, y se hacía un eco esta oración en su corazón de este versículo. Y en ese momento golpean la puerta diciendo que una hermana venía a buscarlo. Y él sale al encuentro de su hermana y dice: sí, ¿qué necesitas? Dice: se está muriendo la hermanita, era una niña, y quieren que vayas a darle la bendición antes que deje esta tierra. Y cuenta la historia que cuando él llega encuentra al médico, y el médico le dice: qué raro, ¿no? ¿Qué misterios son los caminos del Señor? Y John Alexander Dowie le dice: no, esto no es un misterio. Esto es la opresión que Satanás está cayendo sobre, en este caso, la tierra. Y entró al cuarto, el médico se va ofendido hacia afuera por las palabras de este varón y ora por la niña con autoridad, con la ira de parte del Señor en contra de esa enfermedad, y dice que la niña fue sana en ese preciso momento, se levantó, pidió disculpas por haber dormido mucho y dice que pidió de beber y de comer y fue instantáneamente sana, y empezó a orar por todos los miembros de su iglesia. ¿Y saben qué? Ni uno más fue en este caso enfermado por esta enfermedad, y nadie más murió en la congregación que él pastoreaba. De la misma manera y forma, debemos orar todos juntos en familia para que muchos a través de sus oraciones sean sanados y esta epidemia del COVID-19 retroceda. Es necesario que nosotros como iglesia, como familia, nos juntemos a orar. Dice que la iglesia del primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y dice en el versículo 46 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas.
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es necesario que cada uno de nosotros en este tiempo entienda, amada iglesia, que nosotros estamos en cuarentena, pero el Espíritu Santo todavía sigue habitando con nosotros. Y si hay un derecho que nadie nos puede quitar, es el derecho de hablar con Dios, es el derecho de que nuestro espíritu esté en comunión con Dios y de que cada uno de nosotros sea y un espíritu con Dios. Por eso yo te animo que en esta cuarentena aprovechemos a buscar a Dios, aprovechemos en este caso a poder acrecentar la comunión con el Espíritu Santo. Y quiero bendecirte, quiero bendecir tu familia, no porque yo tenga la autoridad, sino porque la autoridad está en el nombre de Jesús. La autoridad está en el nombre de Jesús. Miren que en la antigüedad han querido maldecir al pueblo de Dios, han querido venirle a pagar a un cierto profeta para que maldiga al pueblo de Dios. Pero Dios le dijo que no, que su pueblo era un pueblo bendito y que no había hombre sobre la tierra, que no había maldición sobre la tierra que maldiga a su pueblo. Nosotros estamos puestos para recibir y para dar bendición. Entonces vamos a orar. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahí en el lugar donde estás y me acompañes en esta humilde oración. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido por aquel que está del otro lado viendo este video. Quizás esté con temor, quizás esté con preocupación, quizás la psicosis ha gobernado su corazón. Pero en esta hora, Dios, yo te pido, Padre del cielo, que pongas paz sobre los corazones, que pongas confianza en tu palabra y en el nombre de Jesús, Señor, así como guardaste a tu pueblo, Dios, como guardaste a David en la cueva de Adulam, como guardaste a los 100 profetas que querían matar, como guardaste a tu pueblo en la tierra de Egipto, así estés guardando a tu iglesia, así estés guardando no a un cartel, no a un ministerio, sino a toda la iglesia del Señor Jesucristo, con la denominación que tenga. Pero es necesario que cada uno de nosotros entienda que debemos confiar en el Señor y pedirle a Dios que en este tiempo nos ayude y pueda impartir sanidad sobre todos los que la necesitan. Y escúchenme lo que les digo, pongan palabra de Dios, animen a la gente para que pueda acercarse a Dios. Y en el nombre de Jesús, quiero que me acompañes en esta oración y le digas: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por la palabra que me has compartido a través de este hermano. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me perdones por todo aquello que he hecho mal, consciente como inconscientemente. Y te pido que me aceptes en mi condición. Y yo quiero aceptarte como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor, quiero servirte, quiero amarte y quiero confiar en ti, Señor, sabiendo que tú todavía estás vivo y presente en medio de tu iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió, resucitó al tercer día para darnos una nueva vida y que hoy está con nosotros, y creemos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quiero impartir vida, quiero decirte que Cristo todavía está vivo y que su sangre todavía está rociada alrededor de su iglesia. Como untaban las puertas de los israelitas, así la sangre de Cristo está con la zarra del Espíritu sellada en tu alma, y el diablo lo sabe muy bien. No temas, marchemos todos juntos. Dios los bendiga.